Muy buenas noches. ¿Cuántas veces se han puesto en lugar de un inmigrante que llega a un país del que desconoce en muchos casos hasta el idioma? Desde luego nunca sabremos a ciencia cierta qué pasa por su cabeza, por mucho que lo hagamos. Lo que sí que podemos hacer es pensar en si en nuestro día a día pues tenemos un comportamiento que les haga su vida más fácil. Eso con un adulto, imaginen con un menor que abandona su país porque allí no hay futuro. Son las consecuencias de la inmigración, que tanta información genera y no siempre buena. Esta noche nos acompaña una experta en estos asuntos, Amina Bargach, psiquiatra infantil y experta en migraciones. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Amina, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y muchísimas cosas más que no caben porque necesitaríamos casi un programa entero para leer el currículum, ¿no? Con todo el juego además que da la inmigración, que desgraciadamente no está dando muy buenas noticias en los últimos meses, incluso en los últimos años. ¿Qué sensación percibe usted como experta de el concepto que tenemos de inmigrante en nuestra cabeza los occidentales? Bueno, en general, primero yo estoy en contra de que se diga inmigrante, porque es un modo un poco de cortar un proceso de un modo arbitrario. Porque inmigrante se refiere cuando uno pisa tierra firme y está en posición de papeles. Con lo cual se supone una visión que abstracta, reduccionista de todo el proceso complejo, porque el migrante antes de salir lleva a espaldas todo lo que tiene ahí y quiere también juntar algo de aquí. Y entonces por eso hay una actitud reduccionista porque no se le estudia, no se ve la dimensión sociocultural, etc. Se le reduce. Y eso ya es una visión que sería interesante. Y que cada vez, desgraciadamente, hasta en los foros de debates tal se habla más de inmigrante, que en vez de hablar de inmigrante, sería un proceso más global de integrar todo en la vida de una persona. Y eso es devolverle un poco una visión humana con derecho a algo más que los papeles, yo creo. ¿Y entiende usted que haya un conocimiento generalizado o que relacionemos de forma generalizada? Parece que siempre la inmigración está relacionada con hechos negativos, con sucesos, sí, con violencia, con las drogas. Sí. Bueno, ¿Es así o le parece algo injusto? No, o considera... no es justo. No es justo porque, por supuesto, hay actos terroristas y criminales y tal. En general, lo que pasa es que cuando se trata de una persona que viene de fuera, hay tendencia a amplificar. Y eso viene del hecho de que, desgraciadamente, el migrante cumple una función de crear homeostasis, o sea, un estado de equilibrio, tanto en el país de receptor, porque yo no digo acogida, es el país receptor, como en el país de procedencia. Entonces, en el país receptor, cuando algo no va, entonces generalmente hay tendencia a llevar de que el tema principal es de los migrantes, con lo cual se tranquiliza a la población receptora, ¿no? De que el mal viene de fuera, no lo tenemos nosotros, es el árbol que esconde el bosque. Entonces se recluye en tiempos de crisis y tal, se estigmatiza mucho más al migrante para mantener una tranquilidad de que el enemigo es otro, pero que no es un problema, digamos, nacional, y no solamente nacional, sino transnacional, cuanto a la crisis, etc. Y eso no es justo. ¿Quién tiene que hacer más trabajo? ¿Los que vivimos aquí ante los que vienen de fuera o los que vienen de fuera y llegan aquí? Sí, yo creo que los programas, la tendencia de los profesionales de tratar el tema, la tratan de un modo, digamos, fragmentario. Las sociedades occidentales son sociedades fragmentarias. Han hecho muchos adelantos, pero lo han hecho en base de fragmentar, no de juntar. Entonces hay una cosa para los del síndrome de Down, hay una cosa para los de tercera edad, dentro de tercera edad hay para el Alzheimer, está dividiendo, está desintegrándose. Y así apartamos, hacemos una sociedad que es válida solamente para los más guapos, los más que van a ayudar a los otros. Entonces, cuando llega el migrante, hay que encasillarlo en otra cosa más, ¿no? Y entonces yo creo que el profesional o los estudiosos o tal, o los medios, deberían de centrarse qué es lo mal que lo hemos hecho en la sociedad, esta receptora, para que nos devuelva esta imagen también desintegradora, porque es lo que le hemos enseñado. ¿Y la situación en ese contexto de la mujer, hacia dónde cree que debería caminar?
La verdad es un tema muy complejo, ¿no? Sabemos que en nuestras sociedades la mujer lo tiene bastante difícil, pero da la casualidad que en contextos migratorios, digamos, como hay, refiriéndonos a Marruecos, ¿no? Ujú, Porque se confunde, hay una confusión, ¿no? Del Islam con todo eso, es lo que más crea aparentemente problema. Entonces, la mujer se le considera atípica si es una mujer que lucha y salta las barreras en su país de procedencia, intenta buscar una originalidad aquí. En general, hay una actitud muy ambigua de parte de la sociedad de aquí respecto a esa mujer que salta barreras y que busca algo nuevo. Entonces, casi diría yo que hace falta o necesitan más perpetuar esa visión de la mujer con los pañuelos, con los tópicos, aquella, entre comillas, sumisa, etcétera, porque nos da algo que hacer con ella. Pero si se pone en nivel que incluso se puede confundir con nosotros, nos da miedo. Entonces lo tiene muy difícil. Ese es un tema que está pendiente, yo creo, para las asociaciones de mujeres que llegan al punto de pensar que estas mujeres ponen en cuestión nuestros logros, ujú. cuando no es así, porque tampoco yo creo que las condiciones de las mujeres están bien aquí, o Ujú. sea, no están. Y cara, por ejemplo, al país, porque en España, por ejemplo, hay un hecho que nosotros pensamos que es bueno, porque hay mujeres que han emigrado como un proyecto de vida, no por la reagrupación. Entonces, la migración de mujeres realmente es como, es algo profundo, ¿no? A nivel de un reconocimiento de una identidad nueva. Entonces se ven rechazadas en la sociedad de procedencia y vienen al espacio europeo en busca de una cosa nueva. Lo que pasa es que el rechazo que sufren, sobre todo las mujeres que vienen solas, porque viven en domicilios, en trabajo doméstico y tal, de aislamiento, y donde los servicios no les prestan atención, entonces esa soledad les lleva a que tienen que volver al país, casarse con un hombre para tener un hombre como alguien que la va a defender, porque los hombres, por ejemplo, de la sociedad de procedencia, en general prohíben a que sus esposas tengan relaciones con estas mujeres, porque son mujeres que han, digamos, desacreditado unas reglas Ujú. culturales, reglas, no cultural, normas culturales, que se supone que sea el hombre el que debe correr el riesgo y venir, y da la casualidad de que es la mujer la que ha roto eso y que viene y que además trabaja. Entonces lo pone en cuestión en tanto como hombre y en tanto como alguien de riesgo, etcétera. Entonces tiene miedo de que sus mujeres tengan relaciones. Y por parte de la sociedad de receptora tampoco hay una aceptación de esas mujeres. Entonces son mujeres que viven soledades tremendas y que muchas tienen un nivel universitario, que están ubicadas en espacios domésticos cerrados y que no tienen salida cuando podría ser como mujeres de vanguardia, ¿no? Ujú. Representan una vanguardia, algo nuevo, que acaban casándose con un hombre usando el derecho de arreglarle los papeles, que a su vez en general ese hombre no va a aceptar el hecho de que haya hecho la mujer la que le haya hecho los papeles, va a intentar un poco, pues no sé, separarse de ella para casarse otra vez y hacer él los papeles Ujú. a otra mujer. Desde luego que es un testimonio importantísimo el que estamos conociendo esta noche de la mano de Amina. Ella nació en Marruecos, tuvo la oportunidad también muy pronto, no con una vida fácil allí, de estudiar medicina aquí en España, en Valencia. Siguió sus estudios en Suiza y el hecho de conocer a otras mujeres que supongo como usted un Mm. día se liaron la manta a la cabeza, no sé muy bien de qué forma, Ujú. y dijeron, me voy. ¿Cómo fue Bueno, la verdad aquel fue una momento? suerte, porque era un tiempo porque el movimiento, yo creo que la mujer ha conocido un retroceso, ¿no? En la evolución, porque los tiempos que yo estudiaba el bachiller en Marruecos eran tiempos de gran apertura hacia todo lo que suponía la cultura francesa, etcétera. Teníamos a Roland Barthes que venía a dar conferencias, si yo cuando llegué a la España franquista, pues la verdad nos llevamos la sorpresa de que la gente estaba como en un nivel muy cerrado, que la gente tenía que ir a Francia a comprar libros y tal, cuando en Marruecos teníamos eso. O sea que desgraciadamente
Lo que pasa es que a veces la historia te hace una mala jugada y han habido mucho retroceso en ese nivel. Entonces, en ese clima de apertura, pues incluso yo, vinimos un grupo con una beca para estudiar y llegamos a Madrid y yo elegí Valencia por el mar y tal, porque me recordaba la Gacha, a pesar de que era el Atlántico, Ujú. y entramos en medicina. Y en medicina pues había todo un movimiento bastante interesante en Valencia, respecto a que había el cineclub, había un movimiento de estudiantes muy intenso, había un movimiento antifranquista y tal. Yo creo que fue un momento históricamente válido para nosotros como crear un núcleo de solidaridad y de Ujú. tal. O sea que he tenido suerte de cambiar, encontrarme. La gente era bastante solidaria, no hemos tenido problemas, pero claro, no lo hemos tenido porque hemos venido a estudiar en una universidad y es un espacio de convivencia, en cierta medida, en unas condiciones de igualdad. Nos se invitaban los amigos, los Ujú. invitábamos, conocíamos sus familias, cosa que ahora sería imposible. Ya. Y en ese movimiento yo creo que he tenido suerte por los intereses que tenía, que eran más allá de estudiar medicina, yo Ujú. creo. Y una mujer que quiere romper fronteras, que quiere viajar, que quería ponerse el mundo por montera, que en algunos Mm, momentos seguro que ha estado muy satisfecha de todo lo que consiguió, tuvo un percance, un accidente, que yo ujú. no sé en qué momento aquello le pudo echar el freno y decir, Dios mío, Sí, pero ¿qué pasó? sí, porque fue, bueno, yo tuve el accidente, mi primer año de medicina tuve un accidente, En ¿no? Valencia, En ¿no? Valencia de tranvía, primer año, porque llegamos tarde con lo de los papeles y tal, y entonces pues tuve un accidente de tranvía. Y la idea era, había una idea compartida, ¿no? Volver a casa, pero yo no quería volver a casa. ¿Por qué? Porque de nuevo pienso que mientras, cuando tuve el accidente, tiempos de convalecencia y tal, yo vivía en una residencia de chicas. Ujú. eh, y tenía un grupo de amigos en las prácticas que me acogieron muy bien. Fue una cosa, no solamente en sentido, digamos, yo creo médico tal, que ha sido todo perfecto, sino en sentido solidario, ¿no? Entonces venían, me llevaban al cine, me llevaban a todas partes. Entonces, a pesar de la amputación que tuve y todo lo demás, no he tenido, no sé, tenía muy claro. Y tenía un personaje muy importante en mi vida, que es mi abuelo. Mi abuelo es argelino, porque mi madre es argelina, Ajá. que para él estudiar era muy importante. Él tenía mucha pena de eso y entonces yo seguí estudiando. Volví de vacaciones y volví otra vez a estudiar. Y digo, pues no me echo atrás, o sea que es imposible echarme atrás. Y así continué, ¿no? Con más dificultades físicas, pero vamos, no pesaba mucho eso respecto, valía la pena, ¿no? Valía la pena Mm, llegar hasta donde hemos sí. llegado, ¿verdad que sí? Claro, después de conocer a tantísima gente, de haber viajado por Europa, ¿cómo ha recibido la noticia de que Francia, Nicolás Sarkozy, esté llevando a cabo esa política de inmigración, según la mayoría, tan dura, sobre todo con los gitanos? Sí. Bueno, la verdad es que Francia, lo que está pasando en Francia es decepcionante, pero yo creo que hay todo un movimiento en Europa hacia la derecha, ¿no? Hay un movimiento hacia la derecha, pero también hay una tendencia al revisionismo, ¿no? Todos los logros de derechos humanos universales y tal se están poniendo en cuestión. Y lo de los romanos, porque son europeos, es inconcebible. Y la creación de Ministerio de Identidad Nacional, o sea, no sé quién va a calificar. O sea, resulta que uno es francés, luego tiene que dejar de ser francés porque no cumple. ¿Y quién decide eso? Y cómo estamos, más o menos, las sociedades, o sea, de base, las comunidades de base, están en un estado de enajenación, que aceptan todo, ¿no? Que esas cosas sean posibles. Hace años eso hubiese sido imposible en Francia, Ujú. pero Francia ha recuperado personas que eran muy activas y muy tal en un ministerio y entonces está pasando cosas que no deberían de pasar. Por supuesto, por mi parte rechazo totalmente, Ujú. es una, es una vergüenza, yo creo, para todas las personas que entendemos que los derechos
de las personas, como el desplazarse es un derecho universal, y que siendo europeos que se les haga eso, dices que harán con los demás. ¿Y con los menores? Porque hay ahí también una parte de la que no se habla mucho, Sí. que son esos menores que acaban viniendo, un día deciden irse de casa, unos por miedo, otros con ánimo, incluso alguno llegará a pensar que es la manera que tiene de ayudar a su familia, Sí, ¿no? Que vive sí. en la pobreza. Pero claro, al llegar a un país como pueda ser España, ¿cómo se están haciendo las cosas? Porque claro, igual resulta que dar ese paso lo que consigue es el efecto contrario y es agravar aún más el problema. Bueno, el tema de los menores es un tema bastante complejo, porque se piensa siempre, cuando se habla de la migración, se piensa siempre en el factor económico y el hombre no se puede reducir al aspecto económico. Ujú. Yo estaba hablando de un ejemplo, por ejemplo, los jóvenes en Marruecos, por ejemplo, emigran no solamente por el hecho de que las familias no tienen dinero, hay algunos que están mejor económicamente allí que aquí, es que emigran porque hay un proyecto de vida, digamos, de futuro, de tolerancia, que carece de seducción para esos jóvenes, ¿no? Tenemos, porque un joven desarrolla un equilibrio en función de la adhesión a un proyecto de vida, ¿no? Desde pequeño. Y esta gente prefieren decirnos que prefiero tirarme al mar a quedarme aquí. Es un insulto en nuestra capacidad de transmitir, ¿no?, a otra generación que nos está diciendo que no hemos cumplido en algo. Y se va justamente porque se endurecen las leyes en Europa. O sea, hay una perversión en la familia, porque la familia no puede ayudar a esos jóvenes a tener un proyecto. No porque no tienen dinero, sino porque no hay faltan factores para poder asumir el liderazgo como eje parental. Y entonces hay una perversión y los niños hacen de padres para los propios padres. Emigran porque Europa les manda el mensaje de la hipertrofia de términos de derechos humanos de los menores. Dice, me voy ahora antes de que se haga tarde. Claro. Como se endurecen las leyes, Europa me ofrece que yo tengo derechos ahí, pues me voy ahí. Pero me voy con la lealtad de poder traer a mi familia, de poder mejorar la suerte de mi familia. De ahí que el menor, estoy en contra de que se diga no acompañado. El menor siempre está acompañado con un proyecto flotante y con esa necesidad de poder ayudar a su familia. Eso es un factor muy importante. Claro, cuando llega aquí se encuentra en un sentido, digamos, con una paradoja. En un sentido es menor y entonces sujeto de protección por parte del Estado donde esté. Pero por otra parte es migrante y entonces es clandestino. Y eso es el tema que crea más problemas respecto a un menor, que no se aclara. Deberían ser los que tienen esa decisión de decidir o son menores o no son menores. Entonces cuando añadimos no acompañados, estamos desviando el tema. A la hora de la escolarización, es otro de esos problemas que con dificultad se consigue resolver en la mayoría de los casos, porque supongo que no tiene que ser nada fácil venir de una educación como la que, por ejemplo, se aplica en Marruecos a una educación como la que tenemos aquí, en Navarra, con casos además concretos. ¿Por dónde debería ir esa educación? Porque hay quien considera que se debe aplicar la misma tanto a los españoles como a los extranjeros, y hay quien considera que con los extranjeros también hay que intentar socializar de otra forma. ¿Usted qué opina de eso? Yo cuando estaba en Ginebra, los niños españoles no llegaban a la universidad. Habría que ver por qué. Porque en España, la verdad, la gente llega y cada vez llegan más chicas. En Marruecos hay escuelas españolas, americanas, francesas, y la mayoría son alumnos marroquíes y sacan buenas notas. O sea, en la selectividad hay chicas que sacan buenas notas. ¿Qué pasa aquí? Que la gente no llega a los estudios superiores. ¿Qué pasa en la escuela? Yo creo que en los menores, los marroquíes, no han traído problemas a la escuela, sino han puesto de relieve las dificultades que tiene el sistema escolar, que es rígido, es un factor de integración muy importante en la escuela. Tiene la opción
de ser creativa, adaptativa, pero de no con la visión de que lo hacemos por el otro, sino que gracias al hecho de que el otro me pone en cuestión, me tengo que renovar. Entonces, una escuela, la alternativa sería una escuela intercultural, ¿no? Pero intercultural no significa desde una posición de jerarquización de culturas. Yo soy una cultura superior y voy a ser por el pobrecito que es una cultura inferior. La diferencia tiene que valorarse en diferencias y punto, pero no en superior e inferior, porque la cultura no es, hay un mal uso de la cultura, ¿no? Entonces pasa a ser de diferencia a dominación. Y no es dominación. Si adoptamos el lenguaje adaptado y una visión del mundo que está en el interjuego de todos para sacar de nosotros algo mejor para toda la sociedad en su globalidad, pues el hecho de que los menores estén aquí, pues son de aquí y pertenecen a esto, en derechos, en perspectivas, para contribuir a que una sociedad en su globalidad esté mejor. Entonces la escuela tiene que estar al servicio de todos los niños. Si dejamos los niños migrantes, habría que ver cuánto hay de fracaso escolar entre los autóctonos. Las escuelas están al servicio de 4 o 5 primeros. ¿Cuánta gente deja la escuela? Parece que hay más fracaso escolar entre los chicos que entre las chicas, ¿no? Sí, sí. Sí, eso tanto autóctonos y en Marruecos también. El abandono escolar es más en los chicos que en las chicas. Las chicas van saliendo más adelante, porque yo creo que también eso está poniendo de relieve la recuperación, o sea, en fin, más o menos de volver a plantear el tema de género como algo importante, ¿no? Que llega el turno a que las chicas brillan. Pero también el sistema educativo, porque la chica cuando está estudiando es más dócil y se le maneja mejor y sigue. Yo me refiero a Marruecos, ¿no? Por ejemplo, cuando veo las chicas que van a clases particulares, los padres van a esperarlas, las llevan y tal, el chico se les suelta en la calle. El espacio de la calle es todavía, hasta en Europa, ¿no? Una chica que puede ir por la noche, pues está más expuesta a una violación que un chico. Y entonces los chicos, como tienen esa apertura del espacio público y tal, pues pueden, ante la falta de perspectivas, porque ven televisión, por internet, por todo, y quieren tener lo que hay en el primer mundo. Y eso es lo que hace que las chicas vayan saliendo más. La reagrupación de cara al menor, hay quien considera que es mejor, que les va a dar más oportunidades. ¿Usted qué opina? Porque creo que... Dentro de su familia, sí. Por supuesto. Siempre es mejor que uno esté ubicado en un grupo a que esté solo. O sea, el drama del menor, lo que yo hablo a veces cuando tengo con los educadores mientras con un niño está solo, si el educador interioriza el hecho de que él puede ser el agente sustitutivo de ese adulto, hacer que de no acompañado a ser acompañado de sustitución respecto a la familia es un paso de integración bastante interesante. Si el educador se da ese lujo de decir, me ocupo de él, pero no me ocupo de él, sino me ocupo de verdad de él, con la autorización de sus padres, no criticando a sus padres. Si ese niño está con su familia, es mucho mejor. Claro que sí, porque está trabajando al mismo tiempo lo que trabaja aquí para tener un hueco y resolviendo el tema de la lealtad hacia los padres. Porque a veces están aquí y la madre le manda mensajes por teléfono, haz esto y cuidado y no hagas, y no vayas, y no tomes, y no hagas. Y si los padres están aquí, uno lo resuelve enseguida. Claro. Si no, el chico tiene una preocupación, ¿qué dirán de mí? Entonces continuamente está un poco como si tuviese en su proceso de socialización, en un duelo permanente de ir respondiendo a esas expectativas de la familia, que es mucha presión, y la presión de aquí, que si le van a regularizar o no le van a regularizar, luego se le exige que esté bien. O sea... ¿Y cómo ve la situación
aquí en Navarra, ahora que además ha venido invitada por el Gobierno de Navarra? Bueno, la verdad tengo suerte de estar estrenando, ¿no?, este proceso en Navarra. No puedo juzgar mucho. He tenido la suerte esta mañana, ayer un poco y esta mañana, de hablar con personas que tienen una responsabilidad en las estructuras importantes, ¿no?, Ujú, de salud mental, de servicios sociales, de colegios de abogados, ujú, de sociólogos y tal. Y para mí eso me basta porque son personas que tienen una proyección interesante. Pues he estado también con una periodista porque la verdad los medios de comunicación tienen un poder mágico. ujú. Basta con hacer algo, eso se convierte ya en algo adquirido. Y entonces hemos tenido una abogada que además va a moderar, lo cual me he sentido muy feliz porque hemos podido hacer un debate profundo, interactivo, Ujú. que creo que me da una buena sensación así, ¿no? Para mí personalmente, Ya. ¿no? De Navarra, me llevo algo muy interesante. Amina Bargach, hemos terminado, se nos ha ido el tiempo, pero así, ha sido rápido, Muchísimas rápido. gracias. Gracias a usted, mucha suerte Gracias. y que tenemos mucho que aprender todo esto también, ¿no? Todos, por supuesto, Todos. claro que sí. Y Muchas gracias. gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene a la misma hora, será aquí en el Cara a Cara de Canal 6. Hasta entonces, adiós.